Este es uno de los principales destinos turísticos de acá de Lanzarote, ya que agrupa algunas de las poblaciones con más historia de la isla, pero también algunas de sus playas más impresionantes. Acompáñenme a recorrer este bello lugar. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Teguise. Muy buenos días mis chamos, hoy voy a ir a recoger rapidito a mi hermana a la parada de las guaguas y empezamos a recorrer un poquito más de la isla y de este municipio que es Teguise. Oiga mis chamos, vamos a desayunarnos unos churros en un restaurante que se llama Leito de Proa y luego nos vamos a recoger las cosas y empezamos a recorrer. Bueno mis chamos, y vamos ahora a ir a Teguise, que es una de las poblaciones históricas de acá de Lanzarote, y lo vamos a hacer en guagua. Esta parece que va relativamente bien de tiempo y nada, son creo que 20 minutos hasta allá y luego vamos a recorrer el pueblo. Y ya llegamos a Teguise, mis chamos. Este pueblo fue la capital de la isla de Lanzarote desde el siglo XV hasta el año de 1852, cuando se decide trasladar la capital a la ciudad de Arrecife. Así que durante todos estos siglos la ciudad acumuló un montón de riquezas, un montón de palacios, un montón de iglesias y hoy en día es el mejor ejemplo de arquitectura colonial de la isla de Lanzarote. Así que vamos a darle un paseíto. Uno de los principales templos de Teguise es el convento de Santo Domingo, que fue edificado a finales del siglo XVII y que conserva un altar barroco y hoy en día es una galería de arte, pero lamentablemente hoy sábado está cerrada. Esta que está detrás de mí es la iglesia de Nuestra Señora de la Guadalupe, que es la iglesia más antigua de Lanzarote y la principal iglesia de acá de Teguise y que fue construida en el siglo XV, aunque su aspecto actual data de numerosas restauraciones e intervenciones que ha sufrido porque el interior es más bien como de estilo neoclásico y lo que más llama la atención es esa torre roja que contrasta con las paredes blancas de la iglesia. Y la iglesia se encuentra justo en la Plaza de la Constitución, que es una plaza preciosa que también recibe el nombre de Plaza de San Miguel.
El mayor encanto de Teguise está en recorrer sus calles, algunas empedradas, otras adoquinadas, pero casi siempre peatonales, llenas de preciosas casas blancas con cantos de roca volcánica y pequeñas puertas y ventanas de vivos colores que contrastan con el blanco de sus muros. Desde algunas de estas calles se tienen vistas a los volcanes de la isla, mientras que de otras a las torres y monumentos de la localidad, como el castillo de Santa Bárbara. Muy buenos días, mis chamos. El día de hoy vamos a conocer algunos otros sitios que también diseñó César Manrique y que son muy famosos acá en Lanzarote, así que vamos a coger la guagua y los vemos allá. Si quieren hacer algunos tours por la isla y estar seguros de que van a llegar a los sitios a los que quieren ir, pues en la descripción les dejo los links de los principales tours que tienen que hacer acá en la isla. La primera visita va a ser al Museo Lagomar y para hacerlo hay que llegar hasta Nazaret, un pueblo que forma parte de Teguise, y la guagua te deja como a 1 kilómetro de distancia. Ahí caminamos y iniciamos el recorrido. Vine a Nazaret nada más para ir al Museo de Lagomar y bueno, como hay que caminar 1 kilómetro hay que atravesar prácticamente todo el pueblo y debo decirles que está muy bonito, las casas son todas blancas de estilo lanzaroteño y creo que vale la pena hacer un paseíto. Miren, mis chamos, este es el Museo Lagomar, una casa concebida por César Manrique, pero construida por Jesús Soto y que es una espectacularidad del lugar. La casa está construida adosada a la roca natural y tiene un conjunto de cuevas que forman una especie de laberinto natural acá. Fue construida para Sam Bennadi y cuenta que cuando Omar Sharif visitó la isla para filmar una película se enamoró de la casa y se la compró a Sam Bennadi. Sam Bennadi se quedó triste de haberla vendido y decidió retar a Omar a una partida de bridge en la cual ganó porque Omar era un apostador empedernido según dicen, pero no sabía que Sam era campeón europeo de bridge. Eso es lo que dicen, no se sabe si es verdad, pero bueno, también la conocen como la casa de Omar Sharif por esto, aunque el actor nunca llegó a vivir acá. Vaya que es gráfica esta escultura, ¿eh? Miren, mi chamo, en la parte más alta se encuentra la casa de Omar Sharif, que tiene estas pedazos de vistas de Lanzarote, de los volcanes, y además tiene como una zona de chill aquí. Está increíble esto. Y tenemos además esta piscinota privada, además con estas vistas que tienen por acá, increíble.
Mis chamos, miren este espacio de sala, increíble, y además con esta vidriera tienen nada más y nada menos que esas vistas. ¡Wow! Miren mis chamos, este es el bar de la casa y me dicen que aún hacen fiestas con música, con DJ e incluso con espectáculos de luces. Y como si ya la casa no fuera espectacular, miren lo que hay justo afuera. Un increíble mirador con vista a la isla, al mar, a los volcanes. Impresionante. Oigan, muchachos, les cuento que aquí en Nazaret hay 2 restaurantes. Y los 2 están cerquita, así que me detuve en el que estaba más cerca de mí, que se llama La Despensa de María, que tiene muy buenas calificaciones en Google Maps, y el otro también tiene buenas recomendaciones. Este es un poquito más caro, pero dicen que se basan mucho en los productos de la tierra, productos locales, y nada, vamos a ver qué tal está esto. Me va a pedir unos calamares y espero que no me den alergia, porque a veces me dan alergia a los mariscos, no siempre. Y nada, ya les cuento qué tal está la comida. Oigan, les cuento que la siguiente parada está cerquita, como menos de 10 minutos en guagua. Y sí que les cuento que se retrasan y hay horarios muy raros, porque decía que hay 17 y pasó como a 27. Así que si van a estar moviéndose en guagua, pues tengan paciencia. Fico rouca, rascante e aspirante assim. Desliza de lado, enviesa teu rito. Prefiro. Esta parada es la Fundación César Manrique, que se encuentra instalada sobre la Casa del Volcán, una casa que fue diseñada por César Manrique y que fue edificada en el año de 1968. Esta está edificada en el espacio que dejaron 5 burbujas volcánicas y que se encuentran interconectadas en el diseño de él. Aquí se encuentran muchas obras de arte diseñadas por el artista y dicen que es una de las más bonitas que creó este arquitecto. Língua no dedo é muito pouco. Quando a altura se desfaz, se refestela, se estatela, roça o corpo na tela, quem sabe o que faz. La casa tiene nada más y nada menos que 1800 metros cuadrados de superficie, solo la casa. Así que agregarle unos 1200 metros cuadrados de terraza y más de 2000 metros de aparcamiento. Es gigantesca. Miren, mis chamos, este de por acá es César Manrique. Miren, mis chamos, aquí pueden ver cómo la casa está instalada sobre un mar de lavas. Todo eso negro que ven allí es lava petrificada y por allá al fondo los volcanes. Quando a língua se distrai, dia espera, se exaspera, repete calma. Y les recuerdo que César Manrique no solamente era arquitecto, sino que además era pintor y escultor, era un gran artista. Así que aquí en la casa van a poder ver obras de escultura y de pintura realizadas por este artista. Y por aquí tienen a César Manrique, modo un chamo de viaje. No, este ha viajado más que yo. Hay muchos de esos sitios en los que no he estado. Algunos sí,
faz. Fico rouca, rasgante e aspirante assim. Miren, mis chamos, esta es una de las salas de la casa que está en toda una burbuja. Y miren lo espectacular que está. Miren, esta es la burbuja roja, que es posiblemente el espacio más icónico de acá de la casa y que funcionaba como centro distribuidor, y de aquí iban hacia todos los otros espacios. Está increíble, miren esto. Espectacular. Pesa teu rito, prefiro pecadinho. Língua no dedo é muito pouco, quando a altura se desfaz. Mira, la oficina está construida en un jameo, que es una zona donde un tubo de lava se le desplomó el techo y queda así descubierto. Yo eso les he mostrado en el video donde les hablo de los jameos del agua, que les dejo por acá la descripción. Mis chamos, ya terminé la visita a la Fundación César Manrique. Les debo decir que está increíble. Este hombre tenía una capacidad artística impresionante. Me sorprende que no sea tan archiconocido. O sea, es bastante conocido en el mundo de la arquitectura, pero si no formas parte de esos círculos, posiblemente nunca hayas escuchado de él, y yo creo que está espectacular su obra. Quando a língua se distrai, dia espera, se exaspera, repete, calma, exagera, mas faz o que faz. Bueno, mis chavos, cogí la guagua para ir a conocer la costa de acá de Teguise, una ciudad que se llama Costa Teguise. Está bastante cerca de Arrecife y es muy famosa. Y nada, la guagua se retrasó muchísimo. Los horarios de Google Maps están equivocados. Busquen los horarios en la web oficial de guaguas de acá de Lanzarote. Y nada, vamos a ver qué tal están estas playas. Desliza de lado, enviesa teu rito. Listo, mis chamos, ya me bajé en la parada en Costa Teguise. Voy a caminar hasta la playa. Y nada, esta es una zona muy turística. Hay muchísimas tienditas, restaurantes, bares y de todo, así que ofertas de actividades no les van a faltar. Pero bueno, yo vengo realmente acá a buscar la playa. Miren, esta es la principal playa de acá de Costa Teguise, la playa de las Cucharas. No es gigantesca, pero está de buen tamaño, y tiene otra playita allá al lado. Hay poca gente ahorita porque hay bastante brisa hoy. Cuando aquí sopla la brisa hace frío, pero está muy bonito, y la verdad hay un ambiente relajado en los alrededores. Ahora nos venimos caminando hasta el otro lado de la playa de las Cucharas, donde se encuentran unos hoteles muy lujosos, y hay una playita que está más protegida y que tiene menos olas, y vamos a ver qué tal está. Oigan, voy a ver si el agua está demasiado fría o no. Si no está tan fría me meteré, pero la verdad es que fui a otra y el agua estaba helada. Vamos a ver qué dicen mis pies. ¡Heladísima! ¡Ah! No, yo no me meto, adiós. Muy buenos días, mis chamos. Ya vamos a la estación de guaguas de acá de Arrecife para ir a conocer una de las playas más bonitas del municipio de Teguise, y además una de las playas más bonitas de toda la isla de Lanzarote, que es la playa de Famara. La mejor forma de llegar a Famara es en coche, ya que está un poquito alejado de acá de Arrecife, y lo hacen en la misma vía que va a Teguise. Incluso
pueden unir una visita a Teguise durante la mañana y luego pasar la tarde en Famara, porque tampoco es tan lejos de allí. Sin embargo, si van en guagua tendrán que tomar la guagua 20, que sale desde el terminal de guaguas de acá de Arrecife, y tienen algunos horarios, unos temprano en la mañana, unos al mediodía y unos en la tarde, incluso hay unos a las 8 de la noche, así que pueden quedarse a ver el atardecer, pero es más complicado combinar con la visita a algún otro sitio. Igual vale la pena ir de esta forma porque, bueno, puedes llegar fácil. Lo que sí es que no llega los fines de semana. Quiero tenerte pa' mí. Quiero tenerte pa' mí. Listo, mis chamos, ya llegamos a Caleta de Famara y aquí está justo al lado la playa de Famara, que es lo que les voy a mostrar. Uno de los rincones que no se pueden perder cuando visiten Lanzarote es la playa de Famara, esta enorme playa que está justo a los pies de los acantilados o riscos de Famara, que son los más altos de toda la isla. Cuando hay bandera roja ni se les ocurra meterse porque el mar es súper fuerte, pero aunque estén en ese momento vale la pena que vengan a disfrutar de este maravilloso paisaje. Y con esta preciosa vista de la playa de Famara quiero despedir este vídeo de Teguise, una región que me encantó, creo que es una de las más completas de acá de Lanzarote. Coméntenme qué les ha parecido y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, mis chamos!